Listo. La vez pasada terminamos con las distribuciones del máximo y el mínimo de una muestra aleatoria. Les decía que esas dos les sirven para algunos ejercicios de su guía. Ahora, de la guía 3, de hecho, vamos a ver una proposición que nos dé un poquito más de distribuciones de las que tenemos. Tenemos la del máximo, tenemos la del mínimo. Quisiera un caso más general donde pudiéramos tener a las distribuciones de cualquier variable de la muestra, de la muestra de estadísticas de orden, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser una distribución un poquito complicada, ¿de acuerdo? De hecho, solo voy a ver la densidad y les dejo el resto a ustedes, aunque bueno, para ello voy a colocar en la proposición que estamos escribiendo ahorita, voy a colocar toda la función de distribución. Entonces, la proposición dice lo siguiente. La función de distribución de la iésima estadística de orden, valuado en algún punto X, ¿okay? Esta función de distribución que está acá, se puede calcular como una suma desde J igual a I hasta N de las combinaciones de N en J multiplicado por la función de distribución original de la muestra, la de todas las variables, en el mismo punto X, y esta de acá elevada a la J. Lo voy a poner más bien entre paréntesis, así. Esta de acá elevada a la J, y todo eso multiplicado por 1 menos la misma función de distribución de la muestra a la N menos J. Ya habíamos visto la vez pasada que parecía como que íbamos a tener algunos argumentos combinatorios respecto de estas funciones respecto de la función de densidad, que creo que la función de densidad la escribimos la vez pasada. Y esa es a la que vamos a llegar. Pero la función de distribución es la que más se parece a la función de densidad de una variable aleatoria binomial. De hecho, si ven, parece que tiene todos los argumentos de la binomial. Tiene el coeficiente combinatorio, P a la J y 1 menos P a la N menos J. Y esta suma, pues, tal vez tenga que ver justamente con la distribución, aunque estuviéramos sumando al revés. No estamos sumando desde 0 hasta I. En realidad estamos sumando desde I hasta N. Queda un poco chistoso, entonces, todo eso. Voy a probar esta de acá. Como les digo, realmente vamos a llegar a la función densidad y ustedes ya nada más se encargan de la distribución fácilmente. Ahora, para probarlo, voy a recurrir a un argumento probabilístico, ¿ok? Y esto está un poquito complicado en términos de volver a ver, no un argumento probabilístico, perdón, un argumento combinatorio. La idea que nosotros vamos a probar aquí es, digamos, como las combinaciones que teníamos anteriormente. Entonces, imaginen que tengo todos los resultados de la muestra aleatoria por acá. Ok, ahí está la muestra aleatoria. Entonces, las variables son cualquier cosa. Esta de aquí podría ser la variable X, ¿cuántas puse? 6. Esta podría ser la variable X5, está la X1, está la X3, la X2, la X6 y la X4. Ok, ahí están las variables. Traducido esto a las estadísticas de orden, bueno, pues esta es la primera estadística de orden, esta es la segunda estadística de orden, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Ok? Aquí están las variables de la muestra y aquí están las variables ordenadas de la muestra. Todas estas son realizaciones. ¿Ok? Todo esto que estamos viendo aquí en este ejemplo es una realización. No son las variables en sí. Imaginen que ya pasó el acontecimiento y puedo ver mis datos vistos así. Entonces, aquí están las variables aleatorias de la muestra ya realizadas y aquí abajo las estadísticas de orden ya realizadas. Ahora, si yo quisiera ver, por ejemplo, la función densidad de X3, esta de acá, y entonces yo dijera, bueno, veamos el evento en el cual esta variable aleatoria se encuentra por debajo
de cierto valor X minúscula, entonces yo sé que existen 3 variables que están por debajo de ese valor y otras 3 que están por encima de ese valor. Digo, al menos, porque en realidad si mi X estuviera por acá, recuerden, estoy tomando todos los valores que son mayores que X3. Entonces, si yo tuviera otro X acá, tendría 4 por debajo y 2 por encima. Entonces, para cualquier valor que yo tome por encima de X3, como va a ser en la distribución, voy a tener al menos 3 valores por abajo y tal vez menos de 3 valores por arriba. 3 o, más, o menos valores. Entonces, vamos a entender eso. Primero, para esto, vamos a definir a unas variables que nos cuenten eso de ahí, que nos cuenten cuántas estuvieron por arriba y cuántas estuvieron por abajo. Digamos, primero voy a definir a la variable y sub i, ¿ok? En algún valor x. La variable depende de un x minúscula que esté en R. Y lo que va a hacer es sencillamente la indicadora de la iésima variable, ¿ok? ¿Y qué me va a indicar? Me va a indicar si nos encontramos entre menos infinito y x minúscula, ¿ok? Lo que quiere decir esto, traduciéndolo a cosas un poquito más fáciles de entender, esta variable va a ser igual a 1 si la iésima variable fue menor que x. Y va a ser igual a 0 si la iésima variable fue mayor que x. Entonces otra vez pongo un x y cuento cuántas estuvieron por debajo y las otras no las cuento. Bueno, son el complemento. Entonces veo 1 si x y está por debajo, que son estas de aquí arriba. Aquí tendría 3 variables por abajo y 3 variables por arriba. ¿Ok? Nada más eso, un conteo. Bueno, entonces de estas variables sabemos un montón de cosas. Por ejemplo, y sub i sé perfectamente que es una variable aleatoria Bernoulli. Y sub i de x, recuerden eso, es importante donde pongo esta x. Esta de acá es una variable aleatoria Bernoulli y su parámetro es alguna letra p con p igual a algo que conocemos. ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable valga 1? Bueno, la probabilidad de que esta variable valga 1 es la misma probabilidad de que ocurra este evento. Entonces, el parámetro p tiene que ser igual a la probabilidad de que ocurra dicha cosa, es decir, xi es menor o igual que x. Y esto de aquí, bueno, pues es la función de distribución común de la muestra aleatoria, la f que tenemos acá arriba, en el valor x, tal cual. ¿De acuerdo? Bueno, al menos ya salió esto de aquí. Y además, las y son independientes. ¿De acuerdo? Entonces tengo un montón de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, todos con la misma distribución, que es una Bernoulli de parámetro f de x. Bueno, otra de las cosas que puedo generar yo, digamos, podría ser a la variable y sub x, esta variable como muy general. Esta va a ser la suma de todas estas variables de acá. Digamos, voy a sumar a y1 más y2 más y3 y así hasta y sub n. Esta suma completa que está acá, sé perfectamente cómo se distribuye, tengo un montón de Bernoullis independientes, por lo tanto la suma tiene que tener una distribución binomial de parámetros n, p, ya sabemos quién es p, ya sabemos quién es n, y además, no solo eso, esta variable que está acá es el número de variables en la muestra que están por debajo de x. ¿Ok? Esta de acá es igual al número de variables aleatorias. Esto sí, porque esta es una variable aleatoria en sí. Entonces, el número de variables aleatorias tales que fueron menores o iguales que x. ¿De acuerdo? Esta es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p y me va a contar cuántas de mis variables aleatorias de la muestra original, cuántas de aquí están por debajo de x. Por ejemplo, en esta realización
obtuve 3 valores. Ahí están. Si pongo otra X u otra realización, para esta X, por ejemplo, pues tengo nada más un valor. Y así dependiendo de la realización y del X que yo escoja. Pero me dice el número de variables aleatorias tales que se encuentran por debajo de esa precisa muestra, ¿ok? De esa precisa X. Ahora, notemos lo siguiente. Si yo quiero calcular la probabilidad de cierto evento, por ejemplo, la iésima estadística de orden se encuentra por debajo de este valor, que es lo que yo había puesto aquí, esta X, y yo sé que la estadística de orden número 3 se encuentra por debajo de este valor o de cualquier X por acá. Este evento es lo mismo que decir que hay al menos y variables aleatorias menores o iguales a X. ¿Ok? ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros? Si X3 está por debajo de X, entonces hay 3 variables aleatorias por debajo, al menos. Porque, por ejemplo, si X estuviera acá, entonces habría 4. Si X estuviera acá, habría 6. Pero no hay ninguna manera en la cual ocurra este evento, la iésima estadística de orden está por debajo de X o es igual, y haya menos de 3 variables de este lado. No se puede. Para que haya menos de 3 variables, tendría que estar la X de este lado, y en cuyo caso, pues sería mayor la estadística de orden que ese valor. Entonces, nosotros partimos de este argumento. Este evento es lo mismo que decir que hay al menos y valores menores o iguales que X. Y son eventos equivalentes. Si uno pasa, el otro pasa, y viceversa también. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es lo mismo que decir que el número total de variables que son menores o iguales que X, es decir, Y de X, es al menos Y, que esto es mayor o igual que Y, ¿cierto? Entonces estas probabilidades resultan ser la misma. Ahí está nuestra relación entre la distribución de la estadística de orden y la variable aleatoria binomial. El asunto es que la función de distribución de la iésima estadística de orden va a ser igual a la supervivencia de una función, de una variable aleatoria binomial. Ahí está lo que estamos concluyendo nosotros. Entonces, estas dos probabilidades que tenemos aquí son las mismas respecto de la estadística de orden y respecto de la binomial que nosotros estamos construyendo acá. Y las probabilidades de una binomial, si las conocemos, esto desde luego lo voy a volver a poner aquí, para Y de X, una variable aleatoria binomial de parámetros n y f de X. Y recuerden que P es igual a f de X, entonces me queda esto de acá. ¿Cómo calculamos esto de aquí? Bueno, pues hay que recordar proba 1 para calcular esta probabilidad. Esto sería lo mismo que la probabilidad de que Y de X sea, digamos, igual a Y, más la probabilidad de que Y de X sea igual a Y más 1, más todos los demás resultados hasta llegar a la probabilidad de que Y de X sea igual a N, que es su último valor, ¿cierto? Entonces puedo escribir esto de una forma muy sencilla si solamente lo escribimos de forma resumida. Entonces escribo esta suma de forma resumida para poder manipularla. Esto va a ser igual a la suma de probabilidades de que Y X sea igual, digamos, no sea J, desde J igual a I hasta N. Y entonces ya vieron la situación, ¿no? Ya vieron que el lema se va a cumplir. Aquí está la función de densidad de una binomial con parámetro f de x.
cuyo parámetro P es f de x, y ya vieron la suma que yo estoy realizando aquí abajo, ¿no? La suma de la función de densidad. Entonces, bueno, pues ya terminar esto es muy sencillo. Esto es igual a la suma desde j igual a 1 hasta n de la función de densidad de una variable aleatoria Bernoulli. Las combinaciones de n en j multiplicado por f de x, que es el parámetro p, elevado a la j, y todo eso por 1 menos f de x, 1 menos p, elevado a la n menos j. Y listo, con eso terminamos la prueba de este lema. La función de densidad queda más o menos sencilla si ustedes sencillamente se ponen a derivar esto, si suponen que es continua, o a restarlas si suponen que es una variable aleatoria discreta. Okay, entonces lo voy a escribir aquí nada más como un corolario, cosa que ustedes tienen que realizar. Y recuerdo que lo escribí la vez pasada, pero por si acaso no, se los pongo aquí. La función de densidad de la iésima estadística de orden, les recomiendo háganlo directamente por la derivada. Hagan la derivada de esto y les va a quedar las combinaciones de n en i multiplicado por i por f de x, la función de densidad común, le voy a quitar el x, multiplicado por f, multiplicado por la función de distribución de las variables aleatorias, elevado a la i menos 1, y todo eso por 1 menos f de x, elevado a la n menos i. ¿De acuerdo? Es un corolario que sale directamente. Si ya tenemos la función de distribución, la función de densidad no debe causarnos mayor problema, ¿verdad? Es una cuestión bastante sencilla desde ese punto. ¿Alguna duda con la propiedad que vimos ahorita para obtener la distribución? ¿O con la prueba o con algún punto del resultado? ¿Alguna duda que tengan? No te quedó muy clara la última igualdad. ¿A cuál te refieres? ¿A la del corolario o a la de la demostración, Ricardo? La de la demostración, cuando metió lo de las combinaciones. O sea, de aquí para acá. Ajá, En realidad eso no te preocupes. Realmente checa tus notas de prueba 1 y checa qué pasa si te dices que z es una variable aleatoria binomial de parámetros n, p. Entonces, solamente busca la función de densidad, digamos, la probabilidad de que z sea igual a x, algún punto tal cual, ¿no? Y esto de aquí, la función de densidad que define la binomial, te van a quedar las combinaciones de n en x, multiplicado por p a la x y multiplicado por 1 menos p a la n menos x. Lo único que estoy haciendo ahí es utilizar la función de densidad de una variable aleatoria binomial. Entonces, la y, como ya vimos acá arriba, como dijimos justo aquí, y de x es una variable aleatoria binomial, porque es la suma de variables aleatorias Bernoulli independientes, tiene que ser una binomial. Eso ya lo demostraron ustedes ahorita en su guía 3, es uno de los primeros ejercicios. Y entonces ya saben que la suma es una binomial, y aquí lo que tengo es la función de densidad de una variable aleatoria binomial. Y solamente sustituyo con eso, la función de densidad de una variable aleatoria binomial. ¿Qué es esto? Solamente sustituir con esa función de densidad y ya está. sí, es verdad. Gracias, profe. No hay de qué. Vale, si no hay más dudas, voy a pasar a lo siguiente. Hay otras características interesantes que tienen que ver con con las estadísticas de orden. Por ejemplo, otra de las características que tienen, que a veces se miden en estadística y que pueden ser interesantes, es el rango de la muestra aleatoria. Y entonces, si yo tengo una muestra aleatoria, obviamente, como siempre la hemos estado manejando, x1, x2, x3, así hasta xn. Una muestra aleatoria. Recuerden que una muestra aleatoria es un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Eso es importante. Entonces definimos al
rango de la muestra. Como la siguiente cosa. Va a ser R. A veces le llaman R sub n, así como para denotar que son n variables las que estamos considerando. Y yo le voy a quitar la n, en realidad eso no me importa a mí. Entonces el rango de la muestra va a ser igual a xn, claro que es una n esta, menos x1. ¿Ok? Se le llama rango de la muestra porque voy a subir tantito para ver mi dibujo de acá arriba. Acá está. Si se dan cuenta, la distancia entre x1 y xn, que está acá, el máximo y el mínimo, me da todo el rango en donde estuvieron las variables. ¿Ok? En algunos casos, he visto en algunos libros de estadística que prefieren definir al rango como, digamos, un vector. O sea, el rango lo definen como el vector x1, xn, y así tienen un vector exactamente que les da justo el rango donde termina quedando la variable. En otros prefieren la resta para saber de qué tamaño más o menos es el rango donde pueden movilizarse las cosas. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con la resta y vamos a trabajar con ella. Ese es nuestro objetivo nosotros, ¿ok? Entonces, esa es la definición del rango. Y realmente solamente vamos a ver una pequeña propiedad que es su función de densidad. Okay, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, calcular su función de densidad, su función de distribución, y nos quedaremos con eso, ¿ok? En realidad, voy a calcular la conjunta para que vean que nos quedamos con el caso más complicado de esto, que es la conjunta entre xn y x1, y ustedes ya nada más hacen la resta para que quede tal cual. Y les voy a dejar aquí en una proposición a qué resultado deberían llegar. Proposición. Entonces, la función de densidad de la variable que definimos ahorita llamada rango en R minúscula, y esta queda bastante complicada, es n multiplicado por n menos 1 y todo eso por la integral sobre todo R de la función de densidad común de toda la muestra, valuada, digamos, en W, y multiplicada por la misma función de densidad valuada en R más W, y todo eso por la función de distribución común en R más W, menos la función de distribución en W, todo eso elevado a la n menos 2, e integrado respecto de W. Y esto solamente funciona para R's positivas. ¿Ok? Lo cual tiene muchísimo sentido porque como es el rango, digamos la distancia, la resta entre el máximo y el mínimo de las variables, pues lo que tenemos que obtener finalmente tendrá que ser positivo, no hay otra. ¿Ok? Como les decía, voy a calcular esta distribución, pero en realidad me voy a detener nada más en calcular la conjunta. ¿De acuerdo? No voy a darles la demostración completa. Lo que voy a hacer es calcular la conjunta entre x1 y xn. Y ya con la distribución conjunta, ustedes podrán calcular fácilmente la distribución de la resta. ¿Ok? Teniendo una función de distribución conjunta, utilizan las cosas que ya saben y pueden calcular precisamente eso de ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Para llegar a eso voy a requerir un recordatorio previo. Que lo pondremos esto. Ok, morado. Entonces, antes de esto, recordemos un resultado de probabilidad 1. Recordemos que la probabilidad de la intersección de dos eventos, se puede escribir de la siguiente manera. La probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B complemento. Ok, este es un resultado un tanto
particular de probabilidad 1, pero lo vamos a utilizar curiosamente para demostrar este de aquí. Y la prueba es muy sencilla, en realidad lo voy a poner acá abajo, la demostración de este mini resultado. A intersección B se puede escribir como A menos B complemento, ¿de acuerdo? Y de hecho, ya que estamos haciendo esta resta, esta se puede escribir como A menos A intersección B complemento, tal cual está ahí. Además sabemos que A intersección lo que sea va a estar contenido en A. Entonces, además, A intersección B complemento tiene que estar contenido en A, es un subconjunto de A, y por lo tanto, tenemos aquí dos conjuntos, A y A intersección B complemento. Queremos la probabilidad de la resta, que sería lo mismo que la probabilidad de la intersección, y por lo tanto, la probabilidad de esta resta completa que está acá, digamos A menos A intersección B complemento, que la resta de estos dos conjuntos, tiene que ser la resta de las probabilidades, esto por la contención. Recuerden que la probabilidad de la resta de los conjuntos es la resta de las probabilidades, siempre y cuando estén contenidos en el orden correcto, ¿no? Si no, simplemente me va a dar 0. Pero bueno, ahí está. Y eso es toda la prueba de este mini recordatorio. Probablemente vieron esa relación en probabilidad 1, quién sabe. Es bastante específica, tal vez la dejaron igual como un pequeño ejercicio. Y si no, bueno, pues no pasa nada, ahí está la relación y ahí está la prueba de la misma. Ahora, para poder utilizar esto, vamos a ver en qué específicamente nos sirve para la demostración que queremos. Yo quiero la función de distribución de la primera estadística de orden conjuntamente con la última estadística de orden. ¿Sí? Y esta función de distribución la voy a evaluar en 2 puntos. Obviamente, pues es una distribución conjunta bivariada. Esta la voy a evaluar en X, Y. ¿Okay? X para el mínimo y Y para el máximo. ¿Qué es lo que sería esta función de distribución conjunta? Esta función de distribución conjunta sería la probabilidad de que X1, el mínimo de la muestra, se encuentre por debajo de X. Y sería lo mismo, y también al mismo tiempo tiene que ocurrir que Xn, el máximo de la muestra, se encuentre por debajo de Y. Esa es la función de distribución, eso es lo que significa, ya lo sabemos. Aquí arriba tengo una probabilidad de una intersección. Estoy calculando la probabilidad de esto, intersección esto de acá, tal cual como teníamos aquí, la probabilidad de la intersección de dos eventos. Entonces lo voy a escribir como en el lema que tenemos acá. Ese es el truco que vamos a utilizar aquí para poder demostrar esto. Entonces esto lo voy a escribir como la probabilidad de que X1 esté por debajo de X, ¿ok? Mi primer evento tal cual, probabilidad de A, menos la probabilidad de el evento A intersección B complemento. Entonces, ¿esto qué sería? Nos quedaría, perdón, lo voy a poner al revés. En realidad, este de aquí lo voy a tomar como el XN. Entonces, mi evento A va a ser este va a ser A, y este de aquí va a ser B. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, pues bueno, XN va a ser mi evento A, menor o igual que Y, este de acá. Y mi evento B va a ser este, el que me saque el complemento. Y acá voy a tener A intersección B complemento. Aquí está A. Y B complemento sería esto. X1 mayor o igual que X. ¿De acuerdo? Ahí están los dos eventos escritos como en el lema que teníamos allá. Esto de acá, ya lo conocemos, nos falta y este va a ser más fácil de conocer ahora. Miren esto. En realidad esto va a ser igual a la probabilidad de que, bueno, esta es la función de distribución de del máximo de la muestra. Ya sabemos cuánto da. Da la función de distribución conocida en Y y todo eso elevado a la N, ¿no? Esta la sacamos la clase pasada, la distribución del máximo.
y luego menos la probabilidad de que ocurra esto. Noten algo muy importante. X tiene que ser forzosamente menor o igual que Y. No hay de otra. Esto es muy importante porque no puede ser que el máximo se encuentre por debajo de un cierto valor que está por debajo de un valor del que está el mínimo. Entonces, en realidad, si el mínimo está por debajo de esto y el máximo está por debajo de esto, estos dos valores tienen que estar ordenados de esta forma. Es importante para poder calcular la función de distribución. Si no estuvieran ordenados así, entonces la probabilidad que yo estoy calculando me quedaría un tanto bastante rara, ¿no? La probabilidad no tendría mucho sentido. Entonces, si están ordenados de esta forma y yo sé que el mínimo es mayor que X y que el máximo es menor que Y, entonces imaginen que aquí está X, aquí está Y, y entonces yo les digo, mira, lo que yo sé es que el mínimo está aquí, por encima de X, y el máximo está acá, por debajo de Y. Entonces toda la muestra está aquí adentro. Eso es lo que yo podría concluir. Toda la muestra tiene que estar ahí adentro. De hecho, por eso es tan importante el rango. Entonces, esta probabilidad la podríamos escribir sencillamente como la probabilidad de que la primera variable esté en ese rango. Ya sin estadísticas de orden, simplemente la primera variable. La segunda variable también está en ese rango. X2 se encuentre por debajo entre X y así sucesivamente hasta la enésima variable que también va a estar dentro de ese rango. ¿De acuerdo? Entonces esa probabilidad conjunta de estas dos la reescribo en la probabilidad de todas las que están acá. ¿Para qué hago esto? Bueno, estas variables son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces la probabilidad de estas intersecciones es el producto de las probabilidades y la probabilidad de que ocurra eso, bueno, pues me va a quedar de una forma muy sencilla. Esto va a ser igual a f de y elevado a la n menos la probabilidad de que cualquiera de las variables, la que sea, digamos x y, noten que no tiene paréntesis, me estoy refiriendo a la yésima variable de la muestra, no a ninguna estadística de orden. Y esto elevado a la n. Y esas probabilidades sé calcularlas muy bien, son probabilidades de prueba 1. La probabilidad de que una variable se encuentre entre dos datos específicos, eso es fácil de calcular, porque esto sería entonces f de y menos f de x elevado a la e, ¿ok? Simplemente con nuestras fórmulas de probabilidad 1. Y ahí está la función de distribución conjunta. Con esta ustedes pueden sacar la función de densidad de las variables aleatorias, digamos, pueden sacar la función de densidad de x1, xn, otra vez háganlo en el caso continuo. Háganlo en el caso continuo para ver que esta función de densidad, pues nada más es la derivada respecto de x y respecto de y de esta función que tienen aquí. Y les va a quedar sencillamente n multiplicado por n menos 1 por f de x por f de y. Y eso multiplicado por esa resta que tienen allá, que es f de y menos f de x elevado a la n menos 2. ¿Ok? Y esto obviamente solo va a jalar para n mayor o igual que 2 y x estrictamente menor que y. ¿Ok? Y ya está. Lo demás solamente es la transformación. Ya tienen la conjunta, saquen la transformación de la resta de las dos variables, tenemos las fórmulas para ello y van a ver que les queda exactamente esa fórmula que está aquí. El resto es muy sencillo, muy fácil de hacer para llegar a la distribución. Ya ahorita hicimos nada más lo difícil, lo que resta es sustituir con las fórmulas que ya conocen y ya está. No se requiere muchísimo más. ¿Alguna duda con estos cálculos, con esta demostración que hicimos? Lo que les queda a ustedes por hacer pues es sacar la derivada y luego si tienen una función de densidad conjunta, sacar la distribución de la resta de las dos variables. Que eso es algo, digamos, fácil de hacer. ¿Todos bien? Ok. Vale, entonces hay otros resultados
que nos permiten conocer ciertas cosas de las variables aleatorias que involucran a la muestra. Hay otros ejercicios que ustedes tienen que hacer, que creo que están en la guía de ejercicios, si no, bueno, pues los escribo aquí. Hay dos resultados particulares. Por ejemplo, ya con lo que hicimos, pueden darse cuenta de que en realidad calcular distribuciones conjuntas de la muestra aleatoria no es tan complicado. Ya hice dos hoy que ustedes pueden después generalizar a los casos particulares de más variables. Por ejemplo, pueden calcular la función de densidad conjunta de todas las variables. X1, X2, así hasta digamos Xn. Entonces podrían sacar la conjunta de todas las variables de la muestra y evaluar esto en X1, X2 y así hasta Xn. Así la densidad conjunta de las estadísticas de orden. Y esta de acá no es tan complicado. Con algún argumento combinatorio pueden demostrar que esto es igual a n veces el producto de las estadísticas de la densidad original valuado en los puntos X1, X2, así hasta Xn. ¿Ok? Esto siempre y cuando estos puntos estén ordenados. X1 menor que X2, menor que X3, menor que Xn. ¿Ok? Entonces ustedes pueden demostrar que la conjunta es el producto de las densidades en los puntos de la densidad original multiplicado por n factorial, siempre y cuando además los puntos estén ordenados. Y a partir de ese, no es tan difícil probar que pueden sacar la densidad conjunta de cualesquiera dos variables, digamos xy con xj, y evaluar esto en algunos puntos x, y. ¿Okay? Y esta de acá, pues no les quedará tan difícil a partir de este resultado, o viendo que ya sacamos esta conjunta que está acá. La fórmula de la conjunta de xy y xj es bastante fea, queda una cosa muy complicada en realidad, pero bueno, no es imposible de sacar, ¿vale? Entonces les recomiendo que hagan como ejercicios, ya una vez que pase su examen, ya una vez que pase su examen del viernes, pues se pongan a realizar estos ejercicios, ¿vale? Esto es todo, estadísticas de orden. No vamos a hacer mucho más. La idea es definirlas y sacar ciertas propiedades que son las densidades que hicimos hoy. Acá está la función de densidad de cualquier estadística de orden. La función de distribución ya la sacamos. Algunas propiedades como el rango, al cual ya también le sacamos su densidad y su distribución. Y, por ejemplo, la conjunta de todas, que esa es importante, y la conjunta de cualesquiera dos. Esas funciones de densidad, vale la pena que ustedes sepan el procedimiento para sacarlas, pero no importa tanto que se aprendan las funciones. Son bastante pesadas de recordar esas funciones, como pueden ver ahí en la conjunta de x1 y xn. Es importante que tengan las fórmulas y que atesoren sus notas, porque después, si hacen análisis estadísticos interesantes, estas distribuciones van a valer mucho la pena para ustedes. Entonces, simplemente sustituir con la función de distribución de la muestra y la de densidad aquí en esta fórmula de la conjunta que tienen ahí, o en los rojos que les puse, en la de ejercicio, sustituir con la función de densidad de la muestra y tener esta fórmula, les va a servir de mucho para después ciertos análisis estadísticos, cualesquiera de estas fórmulas, y conocer un poquito mejor a la muestra aleatoria con la que están trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, con esto terminamos estadísticas de orden. Nos falta convergencia, que vamos a empezar el jueves, y eso sería el último tema del curso, ¿vale? Bueno, pues, entonces, nos vemos el jueves. Si tienen más dudas de la guía, me dicen al inicio del jueves. Recuerden que mañana es técnicamente nuestro último día de dudas de la guía para el examen del viernes. Entonces, esfuércense en tener sus dudas para mañana con el ayudante para que ahí puedan checarlo todo. Es el día de dudas. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos el jueves, chicos. Que tengan un buen inicio de semana.